Hola compañeros, les habla Brian Vergara, estudiante de la Universidad Técnica de Machala, y a continuación les presentaré un video como proyecto de la asignatura de Tecnología Multimedia. En el video hablaré todo lo referente a lo que son bases de datos, definiciones, objetivos, tipos de base de datos, y también hablaré sobre programas manejadores de base de datos más comunes. Esperando que el video sea de su agrado, desde ya mis agradecimientos. Bueno compañeros, como les había indicado al inicio del video, el tema sobre el cual les voy a hablar son sobre las bases de datos. Para iniciar es preciso conocer qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido podemos decir que una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Pues bien, las bases de datos nos permiten tener una recopilación organizada de información a través de análisis documentales o sistemas de búsqueda. Las bases de datos nacen para cumplir ciertos objetivos. El primero de ellos es disminuir la redundancia e inconsistencia de los datos, puesto que los archivos y los programas de aplicaciones fueron creados por distintos programadores en un periodo largo. Es posible que un mismo dato esté repetido en varios sitios. Esta redundancia aumenta los costos de almacenamiento y acceso, además de incrementar la posibilidad de que exista inconsistencia en la información. Otro de los objetivos es disminuir la dificultad en el acceso a los datos. Supónganse que uno de los gerentes del banco necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven en cierta parte de la ciudad. El gerente llama al departamento de procesamiento de datos y pide que generen la lista correspondiente. Como esta es una solicitud fuera de lo común, no existe un programa de aplicaciones para generar semejante lista. Lo que se trata de probar aquí es que este ambiente no permite recuperar la información requerida en forma conveniente o eficiente. El siguiente objetivo es evitar el aislamiento de datos. Puesto que los datos están repartidos en varios archivos y estos pueden tener diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicaciones para obtener los datos apropiados. El siguiente objetivo es evitar problemas de integridad. Los valores que se guardan en la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de limitantes de consistencia. El sistema debe obligar al cumplimiento de esas limitantes. Esto puede hacerse agregando el código apropiado a los distintos programas de aplicaciones. El problema se complica cuando las limitantes implican varios elementos de información de distintos archivos. El siguiente y último objetivo es el de evitar problemas de seguridad. No es recomendable que todos los usuarios del sistema de base de datos puedan tener acceso a toda la información. Por ejemplo, en un sistema bancario, una persona que prepara los cheques de nómina solo debe poder ver la parte de la base de datos que contengan información de los empleados. No puede consultar información correspondientes a las cuentas de los clientes. Ahora bien, las bases de datos tienen ciertos tipos. Las bases de datos pueden clasificarse de diversas maneras, como por ejemplo, se pueden dividir en bases de datos simples, bases de datos de texto y bases de datos relacionales. En un primer momento conoceremos qué son las bases de datos simples. Las bases de datos simples son aquellas que están formadas por una sola tabla de datos. Este tipo de bases de datos son muy fáciles de crear y utilizar y cubren la mayoría de necesidades de los particulares. Asimismo presenta sus ventajas, que son fáciles de operar y fáciles de entender, y las desventajas, que son ingreso de información muchas veces y difícil de leer. El siguiente tipo son las bases de datos de texto. Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Del mismo modo, contiene ventajas y desventajas. Las desventajas son: muestra registros por separado y tiene un despliegue más legible. La desventaja es difícil de leer, difícil crear un informe con lo que se quiere ver. El siguiente y más utilizado tipo de base de datos son las bases de datos relacionales.
Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten establecer interconexiones o relaciones entre los datos que están guardados en tablas y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene su nombre modelo relacional. Sus ventajas son reduce repetición de datos y tiene una búsqueda más rápida. Las desventajas son instalación compleja y dificultad al entender las relaciones. ¿Qué encontramos en una base de datos? Pues las bases de datos también contienen elementos principales, que son los registros, los campos y los enlaces. ¿Qué son los registros? En informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados. Los campos. En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular en la base de datos. Un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro. Y los enlaces, que también se les conoce como asociaciones, son las relaciones existentes entre dos o más tablas. La estructura de una base de datos. La estructura de una base de datos permite tener la información ordenada de forma lógica, asimismo para establecer las tablas que va a llevar y los campos que van a ser introducidos. ¿Cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta en el diseño de una base de datos? El primero de ellos es el análisis de requerimientos. Luego el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Primero les hablaré sobre el análisis de requerimientos. El análisis de requerimientos para una base de datos incorpora las mismas tareas que el análisis de requerimientos del software. Es necesario un contacto estrecho con el cliente. Es esencial la identificación de las funciones e interfaces. Se requiere la especificación de flujo, estructura y asociatividad de la información y debe desarrollarse un documento formal de los requerimientos. Luego de ello encontramos lo que es el diseño conceptual. El diseño conceptual parte de la especificación de requerimientos y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos. Este es un esquema de alto nivel de la estructura de la base de datos independiente del software manejador que se usa para manipularla. Un modelo conceptual es un lenguaje que se usa para describir esquemas conceptuales. El siguiente paso es el diseño lógico. El diseño lógico parte del esquema conceptual y da como resultado una parte lógica. Es una descripción de la estructura de la base de datos que puede procesar el software manejador de la base de datos. Un modelo lógico es un lenguaje usado para especificar esquemas lógicos. Estos modelos pertenecen a tres clases: relacional, de redes y jerárquico. El diseño lógico depende de la clase de modelo de datos usado por el manejador de base de datos. El siguiente paso y último es el diseño físico. El diseño físico parte del esquema lógico y da como resultado un esquema físico. Este es una descripción de la implantación de una base de datos en la memoria secundaria. Describe las estructuras de almacenamiento y los métodos usados para tener un acceso efectivo a los datos. Ahora estudiaremos los sistemas manejadores de base de datos.
¿Qué son los sistemas manejadores de base de datos? Son un conjunto de programas que manejan la base de datos y están compuestos de los siguientes componentes. El primero de ellos es DDL, que significa lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos DML y un lenguaje de consulta SQL. Además de ello, sirve como interfaz para el usuario e interpreta peticiones de entrada y salida. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una base de datos y un sistema manejador de base de datos? Pues como había indicado al inicio, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, mientras que un sistema manejador de base de datos es un conjunto de programas que permiten crear una base de datos. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema manejador de base de datos? Permitir la definición de todos los datos, permitir manipular los datos, establecer controles para la seguridad de los datos y permitir accesos concurrentes. A continuación les presento tres sistemas de manejadores de base de datos comerciales y de software libre y que son muy utilizados. El primero de ellos es MySQL. El sistema de datos operacional MySQL es hoy en día uno de los más importantes en los que hace el diseño y programación de base de datos de tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de las más utilizadas por usuarios del medio. El programa MySQL se usa como servidor a través del cual pueden conectarse múltiples usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. Oracle. Oracle es básicamente una herramienta cliente-servidor para la gestión de base de datos. Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por norma general. En el desarrollo de páginas web pasa lo mismo, como es un sistema muy caro, no es tan extendido como otras bases de datos. Y por último tenemos el sistema manejador base de datos Access, el cual es uno de los más utilizados en la actualidad. Access es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Access es un completo y demandado programa informático en entornos de empresa que permite la creación y gestión de base de datos, así como su modificación, control y mantenimiento. Habiendo explicado las definiciones, los objetivos de una base de datos, a continuación les presento una conclusión. Es una colección de datos o información usados para dar servicios a muchas aplicaciones al mismo tiempo. En cuanto al requerimiento, podemos decir que cumple las mismas tareas de análisis que el software y tiene como característica relacionar la información como vía organización y asociación, donde la base de datos tiene una ventaja que es utilizar la plataforma para el desarrollo del sistema de aplicación en las organizaciones. Entonces, podemos concluir que una base de datos son grandes plataformas de datos sobre un mismo contexto, sobre el cual podemos aplicar ciertas relaciones y organizaciones entre los datos para cumplir ciertos objetivos de una empresa o entidad. Por último, les he dejado una webgrafía donde ustedes pueden acceder a cada una de estas páginas web para encontrar todo el tipo de información acerca de bases de datos. Entonces, compañeros, esperando que el tema sobre el cual les he hablado haya quedado claro, les quedo muy agradecidos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.